como sabemos, por las zonas o los territorios de manejo agrario más intensivo, generan una contaminación mayor, por ejemplo, en nitratos o pesticidas. Pero podemos ir a otros momentos históricos, por ejemplo, como la inequidad en el acceso a los recursos para la subsistencia ha generado impactos importantes, por ejemplo, de deforestación o de sobrepastoreo, o bien cuando no hay territorio suficiente para la gente, o especialmente cuando la gente es expulsada de los territorios más fértiles y por lo tanto se ve obligada a poner presión sobre ecosistemas más sensibles, por ejemplo, ecosistemas de montaña más sensibles y menos productivos, ¿no? Entonces, la insostenibilidad de determinados manejos también tiene una componente importante de inequidad en cuanto al acceso a los recursos, en este caso alimentarios. Los problemas de inequidad, y aquí me voy acercando un poco al tema que nos trata esta tarde, nos llevan a la necesidad, por lo tanto, de incidir en este reparto desigual del acceso a los recursos para la subsistencia, a los recursos productivos, y por lo tanto a la necesidad del desarrollo de instituciones. Y cuando voy a hablar de instituciones, por supuesto, no hablo solo de administración pública, sino de instituciones en general, de cosas instituidas, humanas, colectivas, que pueden incidir precisamente sobre esta sostenibilidad. A todos nos sonará mucho los trabajos de Elinor Ostrom acerca de la sostenibilidad de los manejos comunales, o de cómo a partir de manejos, instituciones comunales, tradicionalmente se han generado soluciones muy importantes de sostenibilidad. En este sentido, de nuevo, al hablar de la sostenibilidad para el sistema agroalimentario, a mí me parece importante considerar la perspectiva del bien común como algo de la alimentación, como un bien común, como un elemento importante, casi como el contexto, casi cultural, simbólico, subjetivo, para generar procesos hacia la sostenibilidad. Es decir, si no consideramos la alimentación, y digo la alimentación, no solo la producción, un bien común de toda la sociedad, nos va a ser mucho más difícil avanzar hacia la sostenibilidad en el sistema agroalimentario. Y en este sentido a mí me parece importante esta visión del bien común. Como veis, al hablar de transición agroecológica no estoy hablando exclusivamente de la producción agraria en general, o en los últimos años quizá. La agroecología, o por ejemplo los estudios sobre transición agroecológica se han centrado en estudios en finca o en transiciones productivas. Pues igual el esquema más conocido de Stephen Gliessman en 4 niveles de transición agroecológica, ¿no? El primero de reducción de insumos, el segundo sustitución, el tercero rediseño de agroecosistemas y el cuarto cambio de valores y cambio en general del sistema agroalimentario, está pensado desde la perspectiva de la producción. De alguna forma, a la hora de pensar transiciones, el reto que tenemos, y es en ello en lo que voy a profundizar en estos minutos, es trascender el mundo de la producción y considerar toda la cadena agroalimentaria y ver cómo avanzamos hacia la sostenibilidad en toda la cadena agroalimentaria. Pero especialmente, a mí me parece interesante no solo hablar de cadena alimentaria, sino especialmente de sistema agroalimentario y de todos los distintos actores y elementos sociales que participan en la alimentación desde esta visión que antes planteaba también, desde la visión de bien común. Es decir, estamos hablando de la producción, por supuesto, pero también del mundo de la empresa privada, también del mundo de las instituciones, también de actores que quizá directamente no están vinculados con la alimentación, pero que se están convirtiendo en actores con una gran importancia en los procesos de transición agroecológica hacia la soberanía alimentaria, como determinadas ONGs, los llamados movimientos alimentarios, es decir, movimientos sociales que han centrado su acción o que están centrando en lo alimentario, y aquí vuelvo a resaltar la importancia de ampliar lo agrario a lo alimentario, ¿no? como un proyecto compartido de toda la sociedad, precisamente desde esta perspectiva de bien común, a la hora de hablar de sistemas agroalimentarios y de cómo generamos transiciones agroecológicas en el conjunto del sistema agroalimentario y en todos los actores y todos los procesos que lo cruzan.
a la hora de generar esta sostenibilidad, por supuesto, necesitamos normativas, o sea, esta transición agroecológica, todo el sistema agroalimentario, necesitamos normativas que, por un lado, protejan los avances que se van dando hacia la sostenibilidad y, por otro lado, apoyen una ampliación y una multiplicación y una diversificación de estos avances que se están realizando hacia la sostenibilidad. Para ello, por supuesto, necesitamos un entramado institucional, ya digo, públicas, pero también privadas, comunales o sociales, como queramos decir, sociedad civil, que de alguna forma interactúen y generen estructuras o casi más arquitecturas en las que los distintos actores que se vinculan con lo agroalimentario puedan ir definiendo un proyecto común de sostenibilidad para lo agroalimentario. Y en este sentido, y aquí termino como esta introducción, a mí me parece especialmente clave la idea de territorio. Territorio como algo que va mucho más allá del espacio físico, sino precisamente como un espacio donde se junta lo físico, lo social, lo cultural y lo económico, y de alguna forma de donde, para mí, debe surgir en principio este proyecto compartido de sostenibilidad. Oriol lo planteaba un poco desde otro enfoque, los territorios, pero vamos a decir algo muy parecido en cuanto a cómo entendemos los territorios o el posicionamiento que tienen los territorios frente a los flujos globales o el sistema agroalimentario globalizado de alguna forma, ¿no? Podemos entenderlo como una denominación de origen protegida, como los vinos del Priorat, y por lo tanto como un artefacto, una denominación de origen que realmente significa una idea, ¿no? un intangible que se pretende colocar en los mercados globales, y por lo tanto hace falta construir esa imagen, pero además hace falta posicionarla ahí en los mercados globales. O podemos entender el territorio como un espacio existencial, ¿no? Y por lo tanto entender que la transición agroecológica no es solo una transición de manejo, sino especialmente es una transición hacia la sostenibilidad no solo ecológica, sino también hacia la sostenibilidad social de las poblaciones rurales. En este sentido, para maximizar o profundizar o hacer fuertes los procesos de transición, necesitamos redes que en el territorio sean capaces precisamente de resignificar el territorio. Los territorios son un espacio, como otros, un campo de batalla, como dirían algunos geógrafos, ¿no? En el que los distintos actores luchan por definir, por resignificar el territorio. En este sentido, para la transición agroecológica, para que el territorio sea un espacio de existencia y no un espacio para colocar productos locales en el mercado global o capitales locales en el mercado global también, lo que necesitamos es redes fuertes que definan su proyecto de vida dentro de ese territorio y que sean capaces de articular y de construir un nuevo relato sobre su vida, sobre ese territorio, y a partir de ahí una nueva economía. Por supuesto, claro, estas redes se tienen que convertir en instituciones que de alguna forma afirmen y sean capaces de hacer interlocución, de movilizar recursos, de pedir recursos en base a ese proyecto de desarrollo que están construyendo para su territorio. Y en este sentido, para mí me parece importante también cómo esta vinculación del territorio, de nuevo, puede convertirse también en sostenibilidad ecológica si conseguimos que ese proyecto del territorio, ese proyecto existencial, pero por supuesto también económico, se vincule precisamente con unos productos locales. Y aquí tenemos, con una gestión sostenible de los recursos locales y también con producciones. Aquí tenemos comunicación con distintos ámbitos que ha estado comentando Oriol, pero a mí sí que me parece importante la presencia de territorios vivos, sus redes y sus instituciones locales, para generar procesos de sostenibilidad también ecológica. Es decir, gente que realmente se comprometa con la sostenibilidad de un territorio porque realmente vive ese territorio como propio, ¿no? Y que vive de ahí. Y porque la calidad que pueda ir referenciada con un distintivo de denominación de origen protegida tiene detrás mucho más que una imagen, sino que tiene precisamente un territorio existencial.
A su vez, a mí me parece importante la necesidad de vincular territorios entre sí a la hora de plantearnos las transiciones en el sistema agroalimentario, trascender lo local, y esto tiene implicaciones prácticas muy concretas, como las dificultades que estamos encontrando, por ejemplo, a la hora de desarrollar redes alimentarias alternativas en lo local, y una dificultad que tenemos a la hora de ir acompasando, por ejemplo, oferta y demanda, ya que es algo que se va creando poco a poco dentro de las redes alimentarias alternativas, y normalmente no es acompasado, me refiero a la oferta y la demanda. Aparte de cada territorio, hoy como están nuestras estructuras productivas, hay carencia de un montón de producciones. En ese sentido sí que vemos muy claro la necesidad de articular distintos territorios y hacerlo esto también desde la construcción de nuevas institucionalidades que articulen los distintos niveles en los que vamos generando estas transiciones agroecológicas, ¿no? Y por supuesto articulando distintos ámbitos de acción, y Oriol nos planteaba también podemos vincular la vivienda, la economía social, pero por supuesto también las instituciones de la sociedad civil también pretenden colaborar, articularse y incidir sobre las administraciones públicas de cara a que las políticas y los recursos públicos se destinen a los proyectos de sostenibilidad que se están generando en los territorios. En este sentido también necesitamos esta mirada intersectorial que atraviese las distintas escalas a las que generamos la transición agroecológica. Para centrarme un poco en la parte final de lo que quería exponer, os pongo este esquema un poco complejo, ¿vale? Es el esquema de la perspectiva multinivel que Giles aplica a las transiciones sociotécnicas para la sostenibilidad. Hay un montón de propuestas teóricas sobre las transiciones, un montón de propuestas teóricas sobre transiciones sociotécnicas. A mí esta me parece que encaja bien con lo que estamos planteando hoy. Espero que se entienda. Giles plantea cómo van evolucionando las innovaciones para la sostenibilidad y cómo impactan en los distintos niveles en los que se estructuran las actividades dentro de un sistema tecnocientífico, ¿no? Podría ser el sistema agroalimentario, podría ser también el sistema energético, etc., ¿no? Yo creo que para el alimentario encaja bien. Él plantea tres niveles. Probablemente el central sería el nivel de los regímenes, como un conjunto de reglas y valores que definen la forma de hacer, de producir y de vivir, que por supuesto esto aquí no funciona muy bien. El régimen y los valores y las reglas que definen ese régimen se expresan de forma distinta en distintos ámbitos de la realidad, en la política, en la industria, en la tecnología, y además van cambiando y no son homogéneos, ¿no? Pero sí que más o menos tienen una coherencia. Además define un nivel superior, una escala superior, que es el que llama paisaje sociotécnico, que es de donde vienen presiones o influencias, podría ser quizá equiparable al sistema agroalimentario. Y por otro lado, un nivel inferior, que sería el de los nichos, que es donde él plantea que se producen las innovaciones. A mí me parece importante este esquema en el sentido que nos puede permitir una perspectiva estratégica para diseñar cómo pasamos de las pequeñas innovaciones que hoy estamos construyendo en los territorios, a menudo aisladas, a menudo precarias, a menudo tan precarias y aisladas que tienen poco recorrido, pero que cada vez son más y se van estabilizando más. ¿Cómo podemos hacer de estas innovaciones que se sitúan en la escala de los nichos, hacer que impacten en los regímenes y generar sobre todo transformaciones más profundas y más estables? Lo que nos dice este esquema es que, el esquema que plantea Giles, es que estas innovaciones de nicho impactan y transforman los regímenes sociotécnicos cuando se abren ventanas de oportunidad en la escala de los paisajes sociotécnicos. En este sentido, y recogiendo lo que planteaba por ejemplo Álvaro en la introducción, la presentación de este evento, estamos en un momento importante de ventana de oportunidad para impactar
desde la perspectiva de sostenibilidad en el régimen sociotécnico hegemónico en el sistema agroalimentario, que es la agricultura industrial, convencional y globalizada. Por un lado está la crisis, que se ha expresado generalmente, pero que impacta muy en concreto expulsando a los pequeños productores y a una parte creciente de consumidores del consumo directamente, y a los pequeños productores les expulsa de los mercados. Es decir, tenemos mucha gente que simplemente está quedando fuera de los mercados globales y mucha otra gente que se mantiene mal, ¿no? Con la autoexplotación. Por ejemplo, hablaba Álvaro del pequeño comercio, ¿no? Que en estos años de crisis se han mantenido quizás hasta mejor, han ganado cuota de mercado respecto a grandes superficies, pero con unas dosis muy crecientes de autoexplotación, por ejemplo, ¿no? Y en general, pero en general también este paisaje tecnocientífico nos ofrece la demanda social cada vez mayor de otro tipo de modelos de economía que no reproduzcan capital, sino que reproduzcan vida y reproduzcan comunidad, que reproduzcan una forma de vida que merezca ser vivida. Y por otro lado tenemos cada vez mayores demandas sociales, en concreto en cuanto a lo agroalimentario, que de una alimentación con mayor salud, con mayor sostenibilidad, con una calidad y sobre todo una alimentación que permita a la gente vivir como quiere, y especialmente a la gente que produce, vivir en el medio rural y en un medio rural vivo. Lo que quiero decir es que estamos en un momento en el que hay importantes ventanas de oportunidad en esta escala de los paisajes sociotécnicos, y cabe pensar cómo hacer para que nuestras innovaciones de nicho impacten en ese régimen. En ese sentido, ya voy terminando, sí creo que se pueden plantear propuestas de política pública para la transición agroecológica en esos tres niveles. Y voy a ser muy breve con esto porque también después vamos a seguir hablando y se van a plantear distintas experiencias. En el nivel de los nichos, quizás es el que está más desarrollado, y es donde estamos trabajando, sobre todo desde una perspectiva más de movimiento social y cada vez con más experiencia, acumulando más diversidad de proyectos que funcionan mejor, con dificultades por supuesto, pero acumulando y con mucha riqueza y mucha vida, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué se está haciendo de alguna forma por trabajar y ampliar y multiplicar, diversificar estos nichos donde generar innovaciones agroecológicas? Pues las incubadoras, que hoy contaremos como espacios donde se acompaña y se protege de alguna forma. Claro, el trabajo de los nichos es proteger ese surgimiento de innovaciones, ¿no? Entonces, estas incubadoras que protegen a gente que está empezando como un espacio temporal donde se les da asesoramiento y apoyo para desarrollar una actividad real, mientras cogen experiencia, seguridad y después pueden saltar a otro nivel para desarrollar una actividad profesional. Estamos también con escuelas, que es algo muy demandado por el sector, sobre todo por pequeños productores ecológicos que buscan comercializar en circuito corto, redes alimentarias alternativas, una formación con otra perspectiva, que no sea la de las economías de escala, sino una perspectiva agroecológica de redes alimentarias alternativas, basada quizá en estrategias de bajo coste, de minimización de costes, de mayor eficiencia, de una relación directa, de una relación distinta con el mercado y con la comercialización de mi producto, es decir, una formación con otros valores y técnicos y asesoría también con otros valores para buscar la viabilidad económica igual, pero dentro de un proyecto mayor de viabilidad social de la actividad agroalimentaria. Otro elemento importante es cómo se van vinculando las redes de economía social y solidaria con las redes agroecológicas o de soberanía alimentaria. Por ejemplo, el mes que viene, en mayo, hay un encuentro estatal centrado que surge a partir del encuentro del Congreso Internacional que hubo en Zaragoza en 2013 de economía social y solidaria. Surge un encuentro de ámbito estatal entre la plataforma rural y la red estatal de economía alternativa y solidaria para desarrollar instrumentos financieros específicos para procesos de transición agroecológica. Este es un ejemplo que se está desarrollando. Otro puede ser el que llamamos la agricultura sostenida por la comunidad, cierto tipo de articulación entre producción y consumo que puede ser más o menos mayoritaria en otros contextos, como por ejemplo en Francia el proyecto de los AMAP, o el modelo de los AMAP, perdón, en Japón el de los Teikei. Aquí hemos hecho un censo el año pasado en el Estado español con 75 iniciativas, pero en Francia estamos hablando de cerca de 4.000, ¿no? En la que de alguna forma la relación entre producción y consumo se fuga de la ley del valor capitalista para situarse en el territorio de los valores de uso.
de uso compartidos, es decir, producción y consumo, comparten el riesgo y comparten el beneficio. Yo creo que esta idea, más allá del modelo específico que supone la agricultura sostenida por la comunidad, es algo que cabe ampliar precisamente desde esta visión de proteger los nichos de innovación. Otro elemento para proteger estos nichos es la compra pública que apoye las producciones locales, claramente. Y otro elemento que se viene trabajando quizá más en América Latina, en Asia, y que poco a poco la verdad que vamos trayendo aquí, son lo que en América Latina llamaban las redes de cooperación sur-sur, ¿no? Y como redes de campesinos, campesinas que interactúan, que aprenden juntos y que se enseñan entre ellos como formas de construir un conocimiento propio que les empodera a partir de compartir, ¿no? Desde una lógica completamente distinta quizá a la que estamos acostumbrados. En el nivel de régimen, que yo creo que también se puede impactar directamente, estamos en la necesidad, y eso estamos intentando, por ejemplo, con nuestro posgrado o con otros, o por ejemplo el trabajo que están haciendo desde la Universidad de Vic, de entrar en la universidad y en general en la educación formal. Por ejemplo, se abrió en 2010, empezaron los primeros ciclos de grado medio en producción agroecológica. En algunos sitios apenas tiene más que el nombre de agroecológico, en otros sitios, por ejemplo en Cataluña, la pionera, la Escuela Agraria de Manresa, con una filosofía desde el inicio agroecológica, está teniendo resultados muy interesantes. Quiero decir, si los regímenes estamos hablando de un nivel en el que lo importante son los valores y las normas, tenemos que ver cómo podemos impactar precisamente en los mecanismos y los procesos sociales que generan y reproducen estas normas y estos valores sociales. En este sentido, entrar en la educación formal a mí me parece algo clave. Otro elemento, y esto yo apenas lo estoy desarrollando en mi cabeza y creo que es algo bastante nuevo en el mundo agroecológico, en el ámbito del posgrado lo estamos debatiendo, es la cuestión comunicativa. Necesitamos comunicar, necesitamos generar entornos simbólicos, subjetivos, culturales, favorables a la transición agroecológica, como comentábamos, y esto es algo que hasta ahora no habíamos pensado. Y de alguna forma estamos empezando a trabajar cómo comunicar. Para empezar, ¿qué queremos comunicar? Es decir, ¿queremos colocar un territorio como imagen de marca en las redes globales? ¿O qué queremos comunicar a la hora de hablar de ese desarrollo local autocentrado que planteaba Oriol, ¿no? A la hora de redes alimentarias alternativas? ¿Qué queremos, cómo y a quién, ¿no? Y de alguna forma ahí empieza a haber procesos, proyectos en el mundo del arte, en el mundo más concreto de la comunicación, las nuevas tecnologías, pero es algo a desarrollar. Otro elemento que estamos viendo muy importante es la visibilización de alternativas. Son pequeñas, son dispersas, no se conocen entre ellas y tampoco los conoce la mucha gente que le gustaría o que preferiría comprar o apoyar modelos que reproducen vida y no capital, o no reproducen destrucción, ¿no? Y que sin embargo no sabe cómo acceder a ellos, ¿no? Entonces, otro elemento importante para mí es visibilizar lo que ya hay, que sin duda es muchísimo más de lo que creemos, ¿no? Ya que una de las particularidades de los regímenes es la producción activa de la no existencia de lo alternativo a esos propios regímenes, ¿no? Y de alguna forma para mí es importante impactar sobre esta producción activa de la no existencia de alternativas. Y por último y muy relacionado con esto es el impulso del asociacionismo, tanto en los distintos sectores de la cadena agroalimentaria, hablábamos de pequeño comercio, por ejemplo, y la necesidad de que se asocien para generar alternativas distintas a las grandes superficies, que son las que se están comiendo su cuota de mercado, pero también hablamos de la necesidad de articular actores entre ellos, quiero decir, y hablo de pequeño comercio, hablo también productores, hablo también del consumo, que igual es lo que más está desarrollado, ¿no? Pero de alguna forma lo que sí que necesitamos es articular todas estas escalas, ir asociando, ir generando asociacionismo en los distintos niveles y también articular en proyectos territoriales de transición agroecológica. En cuanto al nivel del paisaje, sí que quizá es algo que más nos suena y sería quizá las políticas públicas propiamente dichas, normativas facilitadoras, como se viene trabajando más, por ejemplo, el tema del paquete higiénico sanitario para la pequeña transformación artesanal,
pero también algo mucho menos desarrollado, por ejemplo, como normativa que facilita la igualdad de género en el sector agrario o agroalimentario, por ejemplo, y un montón de propuestas que hay muy poco visibles y muy poco visibilizadas, o un montón de otro tipo de normativas, ¿no? Como pueden ser fiscales, por ejemplo, que es algo que no se ha trabajado para las agriculturas periurbanas, o de un montón de otros tipos, ¿no? La protección de suelos agrarios, que es algo que sí que cada vez se está trabajando más, y no solo como parques agrarios, sino en general la protección y el fomento de uso agrario, por ejemplo, de los suelos periurbanos, ¿no? Que en general, y no en vano, las ciudades se han construido sobre los terrenos más fértiles, porque si no, no se hubiesen podido alimentar, ¿no? Otro elemento importante es la articulación entre territorios, como comentaba antes, ¿no? Y la dificultad que tenemos práctica, operativa, de generar procesos de transición solo a nivel municipal, por muy grande que sea un municipio, por esta dificultad de acompasar el desarrollo de proyectos en el consumo, en la producción o incluso en la distribución, y la necesidad, por tanto, de complementar territorios en este avance, ¿no? En este ir creciendo. Las estrategias alimentarias locales, que cada vez nos suenan más, ¿no? Y que en Barcelona se está trabajando. Y por último, la necesidad de que las administraciones también apoyen, o desde la sociedad civil también se dispongan perfiles o elementos de mediación y dinamización local. Lo que hemos visto hablando en proyectos de construcción de redes alimentarias alternativas en lo local es que es necesario cambiar una perspectiva igual clásica de generar infraestructuras, de grandes proyectos, de financiar cosas, y que lo que más se está demandando es simplemente figuras que articulen actores, que medien, que sean capaces de traducir necesidades entre unos actores y otros, y en general de acompañar los procesos de unos actores pequeños, con poca confianza en sí mismos, con poca autoestima, con desconfianza hacia otros, y por lo tanto con incapacidad para innovar y para articularse y para ir adelante, ¿no? En este sentido, bueno, y esto es un poco lo que intentamos desde el posgrado, y con esto cierro también, como crear o ir construyendo poco a poco esta figura, estos perfiles para la dinamización territorial, que combinan distintos aspectos, pero en el que son tan importantes los aspectos inmateriales o intangibles como los materiales, en cuanto a cómo vamos generando estos procesos de transición agroecológica. Muchas gracias.